Askurukipan takenitaki. Asquiurquipan yatichiri. Askurukipan takenitaki. Kallantañani. Asturkipan yatichiri. Askurukipan Online. Askurukipan el día miércoles y viernes no hemos pasado clases debido a situaciones de trabajo, ¿ya? Ahora vamos a continuar con las clases. Vamos a iniciar cantando. ¿Alguien quiere cantar alguna canción? ¿Alguien? Voluntario, voluntaria. Yatichiri. Ya, Elena, adelante. A ver si me sale. Ya. Umanya kiu purt askitu. Kolilay humat hamaway hastam. Umanya kiu purt askitu. Kolilay humat hamaway hastam. Mamarasa, pamarasa, inakiway. Mamarasa, pamarasa, inakiway, imiyaykunat karintistaha, imiyaykunat karintistaha. Gracias. Waliki, waliki, kuyaka. Walik pone ¿ya? Muy bien. Ahora, hoy día vamos a aprender otra lección. Y esta lección son los animales, ¿ya? Entonces, los animales en el idioma aymara. Uywa, así se conoce animal, ¿ya? Ahora, como vamos a ver animales, naka, ¿no? Plural. Uywa, naka, animal. Ahora, en tema de animales, por ejemplo, y es igual que los alimentos, ¿no? O sea, hay algunos que son propios, digamos, pero otros que han sido introducidos, ¿no? Entonces vamos a colocar algunos animales que son tal vez propios, pero sin embargo hay otros animales que si bien no son propios, pero que hoy en día es frecuente, se tiene, ¿no? En la región aymara, ¿no? Nos vamos a empezar por el animal emblemático, Paura, ¿no? O a esto también Carwa, ¿no? Ya, simplemente es variación dialectal como el huevo, ¿no? Entonces, Anwa, Kauna, ¿no? Ahora, Kaura, Carwa, ¿no? Esto es llama, ¿ya? Llama. Luego tenemos, por ejemplo, el Wanku. Wanku, esto es el conejo, ¿no? Wanku, conejo. Tenemos a ver, Cuchi. ¿Alguien sabe qué significa cuchi? Chancho, ¿cierto? Sí, pero así otro significado. Cerdo. Sucio. Sucio. Sucio, ¿no? Sucio. Por ejemplo, se podría referir a la basura, por ejemplo, ¿no? Cuchi, ¿no? Ahora, ¿por qué esto significa chancho o cerdo? Porque muchas veces este animal come de la basura, ¿no ve? Por eso se le ha dado esta denominación. Como no es de la región, entonces se le ha dado esta denominación. Algunos lo llaman huirajocha. ¿Saben qué significa huirajocha? Caballero. Caballero. Verajocha. Huirajocha, caballero. Entonces, a los cerditos se les dice también caballero, ¿ya? Entonces, este es el cerdo, el chancho, como quiera, ¿ya? Entonces, este nombre está adoptado en función a cómo es el comportamiento del animal, ¿ya?
Tenemos, por ejemplo, el pisi. Este es el gato, ¿no? Pisi. El anu, que sería el perro. ¿Sí? Pisi, anu, que sería em, el pato, que sería el pili. ¿Mm? Pato. Huaypa. Esto es el o la gallina. Gallina. Ahora, al gallo se les dice canca. Canca. ¿Saben cuál es el significado de canca? ¿Otro significado? ¿No? Así como, Sucio. rico, algo así, señor o algo así. También podría ser, pero generalmente es sucio, mugre, ¿no? Mugre. Mugre. Anca. Ya. ¿Sí? Canca, mugre. ¿Ya? ¿Qué más? Yatichiri, buenos días. Buenos Sí. días, Yatichiri. Este, a mi mamá yo le escuchaba decir chanca. Podría ser también. Ajá, chanca, decía al gallo. Ya, sí, puede ser. No he escuchado, pero en algunas regiones se tiene esas denominaciones, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos a ver, ¿qué más? ¿Qué animales? A ver, díctenme. Mm, Camachi, ok. Camachi. Camachi, esto sería pájaro, ¿no? Se puede ser Camacho. cualquier tipo de pájaro, ¿no? Hay que diferenciar, pero esto es de forma general, ¿no? Por ejemplo, la capichitanca, ¿no? Hay diferentes variedades, ¿no? O la capichitanca, por ejemplo, tiene varios nombres, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto de forma general. Otros animales, alguien dice chalua, ¿no? Chalua, esto Es es pescado. pescado, ¿no? O pez, ¿no? ¿Ya? O sea, también puede ser pescado, ¿no ve? Hemos dicho en alimentos, por ejemplo, chalua era pescado, ¿no ve? Ahora aquí sería pez, ¿no ve? Estamos hablando de animales, ¿no? Por ejemplo, Alpaca. el alpaca, alpachu, ¿sí? Alpachu, que sería la alpaca. Luego tenemos, por ejemplo, Vicuña. vicuña, es wari, ¿no? Este es vicuña. Luego tenemos, por ejemplo, el burro, ¿no? El burro se le denomina asno, o también se les dice calacayo, Calacayo. calacayo, calacayo, en este caso, así, ¿no? Cala, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Piedra. Piedra. Piedra, cayo, ¿qué era? Pie. Pie, Pie. entonces, como pie de piedra, ¿no? Entonces, porque es un animal que camina donde sea, ¿no ve? Entonces, se puede llevar a donde sea, donde no podemos acceder con transporte, entonces el burrito es el animal de carga, ¿no? Pero igual, esto es igual reciente, ¿no? Anteriormente era la llama, ¿no? Entonces la llama era el animal de carga, pero el animal tiene una limitación, la llama, ¿no? Entonces lleva una cierta cantidad y además cuando se carga se echa y no levanta, ¿no? Mientras que el burro puede ser caminar día y noche, no pasa nada, ¿no? Camina. Y además puedes cargar grandes cantidades, ¿no? Entonces, se la ha reemplazado a la llama por el burro, ¿no? Otro animal, a ver, Cóndor. cóndor. Cóndor es el malcu. Malcu es el cóndor. ¿Ya? Otro animal, otro animal, El Chiuchi. perdón. Chiuchi. Ya, chiuchi. Chiuchi, esto es
pollito, así voy a poner, ¿ya? Para que no se confundan, porque a veces pongo pollo, entonces dice chiuchi aljita, ¿no? Cuando van a querer comprar carne de pollo, ¿no? Pues no, se refiere a los pollitos bebés, ¿ya? Chiuchi, ¿ya? Ahora, esto es igual una denominación en función al sonido que emiten, ¿no ve? Entonces, los pollitos bebés, chiu, 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 ¿no ve? Entonces, chiuchi, ¿no? Pollito. ¿Ya? Otro animal, Caballo. caballo. Caballo es caquelo, ¿ya? Caquelo, caquelo. O caballo van a escuchar, este es el caballo, ¿no? Ahora, igual esto es una denominación en función a la actividad que vas realizando, ¿no? Porque tampoco es típico del lugar, ¿no? ¿O algún otro animal? Lagarto. Jaranco. Lagarto, jaranco. Esto es lagarto. Ahora, igual de forma muy general, ¿no? Puede haber diferentes variedades de lagarto, ¿no ven? Entonces, se le denomina así, ¿no? Jararanco, por ejemplo, puede ser choñararanco. Hay variedades, por ejemplo, como sutuayo, ¿no? Así, ¿ya? Pero de forma general, jararanco. Ahora, por ejemplo, jararanco se les dice, por ejemplo, jaira jararanco. ¿Alguna vez han escuchado? Sí, sí, sí. Jaira es flojo, ¿no? Y jararanco, lagarto, ¿no? Entonces, flojo, lagarto, así más o menos, ¿no? ¿Por qué estará asociado el jararanco al lagarto? ¿Alguien sabe? Sí, porque el lagarto cuando está soleando está echado y tomando sol. Por eso creo. Exactamente. Las mañanas, tipo 9, 10, 11 de la mañana, sale de su madriguera y se echa panzas arriba, ¿no? Ah, está echado, ¿no? Soleándose, ¿no ve? Entonces, por eso se relaciona el lagarto con el flojo también, ¿ya? Jararanco. Cuando uno está así echado, sin hacer nada, entonces jararanco, ¿no ve? O se está comportándose como el jararanco, ¿ya? Bien, otros animales. Rana. Yatichiri, el sapo o la rana o también la mariposa. Ok, por Serpiente. eso observemos. La mariposa es el pilpinto. Pilpinto va a ser la mariposa, ¿ya? Ahora el jampato va a ser el sapo, ¿ya? Jampato. Ahora la rana va a ser la caira. Aira. Esto es la rana, ¿ya? ¿Algún otro animal? Serpiente. Serpiente. Asiro. Asiro va a ser la serpiente, pero se tiene diferentes variedades. Por ejemplo, hay otro que se llama Catari. El Catari va a ser la famosa víbora cascabel, ¿no? ¿Ya? Víbora cascabel, el Catari. ¿Ya? ¿Algún otro animal? Ratón. Ratón. Achaco. ¿Ya? Este es el ratón. ¿Ya? ¿Algún otro? Hormiga. Zorro. Hormiga. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, los insectos, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Zorro. Zorro, ¿no? El zorro tiene varias denominaciones. El principal denominación es el tiula, ¿no? ¿Ya? Tiula. Camaque también. Camaque también. Entonces, por ejemplo, camaque. Tiula, camaque. Antucu, Antonio. Varias denominaciones. Alguien ha dicho que tiene más de 30 denominaciones, ¿ya? Pero estos son los dos típicos, ¿no? Algunos van a decir pampa, pampa, ano también. Ano ya sabemos qué es, ¿no ve? Perro, ¿no ve? Pampa es la pampa, ¿no? En todo caso, animal o perro silvestre, más o menos, ¿no? La denominación. ¿Ya? ¿Algún otro animal? Sosino. Zorrino. Añutaya. Añutaya.
Añutaya es el zorrino. ¿Ya? Otro. Auxilio. Loro. Ah, ya, mono. Entonces el mono es el cusillo. Es el mono. Ahora, por ejemplo, hay algunas danzas, por ejemplo, la quena quena. Hay un señor que se viste así con una máscara, con un abrigo, ¿no? Y a eso se le denomina cusillo. Ahora, ¿por qué ese señor o ese que se viste de esa forma es cusillo? Porque es el bufón de la fiesta, ¿no? Tiene que hacer reír, es como el pepino, ¿no? Pues pepino personificado de forma andina, digamos, el cusillo, ¿no? Y cosillo en realidad significa mono. Entonces, el mono es el juguetón, ¿no? El que hace cosas, ¿no? Entonces, por eso esta denominación, ¿ya? Otro. Lagarto. Ya hemos Oveja. puesto. Búho. Y- ya. Iwija. Iwija, esto es adaptado, entonces simplemente en vez de oveja dicen iwija, ¿no? ¿Ya? Entonces no tiene nombre propio. Lo mismo que la vaca, ¿no? Entonces, huaca, ¿no? Entonces, este sería la vaca. Igual está adaptado. Ahora, por ejemplo, toro, ¿no? Orco, esto significa macho, ¿ya? Esto es macho para los animales, ¿no? Entonces yo digo orco huaca, ¿qué sería? Toro. Toro, ¿no ven? Toro. Simplemente conjugado, ¿ya? Otro animal. Búho. Codorniz. Búho. Jaya. Puma. No escuché. Lagarto. Puma y el ¿Escuchó? pichiri. Jaya. Lagarto ya hemos colocado esta. Jararanco, ¿eh? Codorniz. Codorniz es el cuyo. Codorniz. ¿Qué más? Turi. Cucumari, ¿no? Cucumari, que sería el oso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Murciélago. Turi. Perdiz. Perdiz Puma es y el el pichiri. Isaca. El Isaca, puma. muy bien. Isaca, que sería el perdiz. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Turi. Ah, el suri, ese sería el ñandú, ¿no? Mm. Entonces el suri es el ñandú. Ñandú. Ahora, por ejemplo, alguien decía búho, ¿no? Entonces el jucu es el búho. Búho. ¿Qué más? ¿Qué más? Parihuana y atichiri. León. Parihuana. León, la iguana. No sé cómo. Parihuana, la parihuana. Ah, ya, la parihuana. ¿Cómo se dice esto? Tiene una denominación, se llama. Ahorita me recordar. Por ejemplo, la parihuana es un animal que tiene mucho significado, ¿no? Para el tema de agricultura. Entonces, muchos miran si la parihuana ha venido a la región, ¿no? Hay muchos, hay pocos, ¿no? Tiene varios significados, ¿ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Colibrí. Colibrí. ¿Cómo sería colibrí? ¿Cómo es el colibrí? A El ver, picaflor. chiquitito. Saca el néctar de las flores. Picaflor, Ah, picaflor. es el picaflor, ¿ya? Entonces es el luli, ¿ya? Colibrí. ¿Está bien? Chichi ya dijo la paloma. Paloma. Ah, la paloma, urpi. Urpi o urpila es la paloma, ¿ya? ¿Qué más? Kirki. Águila. León. Ah, león, tigre, esos no hay. Entonces simplemente no se coloca. Por ejemplo, animal silvestre sería el titi, ¿no? ¿Ya? El titi es el gato salvaje, ¿no? El gato silvestre, ¿no? O Titipiri. Sí. el puma también hay en las serranías. Ese. La Hay un puma puma. sería
Chulu. Chulo, eso, ¿no? Chulo. Sí. Este Y sería a Tichiri, mi apellido que es Mamani, yo había investigado que era halcón. exactamente. Ya. Mamani es el halcón. Mamani, no, en todo caso, Mamani es el gavilán. Gavilán, halcón. Sí. ¿Es lo mismo, ya Tichiri? Yo creo que sí, ¿no? A ver, un biólogo, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Diferente especie. No. Son diferentes especies, ¿no? Pero de Ajá. la misma familia, ¿no? Murciélago, ya Tichiri. Murciélago, ¿sí? ¿Sí? ¿Eso me están diciendo? Murciélago ya es Tichiri. el... Chini. Chiñi. Chiñi sería el murciélago. Listo. Hasta ahí, algo nos recordamos, escribimos, ¿ya? Entonces, estos son animales silvestres y domésticos que se tienen, ¿no? Animales grandes, ¿ya? Luego vamos a ver insectos también. Ahora vamos a hacer preguntas en función a esto, ¿ya? Tenemos una pregunta básica, ¿ya? Voy a cambiar de color de letra. Ay. Bueno, algo se ha borrado, ¿no? A ver, vamos a retomar. Ahí está. Ya. Cuna. ¿Qué es cuna? ¿Qué? 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 Uiwa, Oveja. Ganado. animal, ¿no ve? Ganado, animal, ¿no ve? Ni taza. Esta es la pregunta, ¿ya? Cuna uiwa ni taza. O aquí pueden decir humaj. Humaj tú, ¿no ve? Cuna uiwa ni taza. Esta es la pregunta para saber qué animal tienes, ¿ya? Yo puedo decir nayaj, si, nitua. La respuesta. ¿Qué va a variar en la respuesta o qué está variando? Solamente va a variar el PC. ¿No ve? PC es gato, ¿no ve? Entonces, kumas kuna iguanitas, nayaj anunitua, nayaj, no sé, guaypanitua, nayaj ibijanitua, nayaj, lo que sea, ¿no ve? Entonces, en lugar de PC van a colocar cualquier animal que tengan. ¿Ya? Ahora, digamos, yo digo, yo tengo gato. Sin embargo, la segunda pregunta sería cauca, ¿no ve? ¿Qué es cauca? ¿Cuánto? Eso, ¿Cuánto? cauca. Entonces, si me dice PC, yo digo PC ni taza, ¿no? Podría ser también de forma general, cauca o iguanitaza, ¿no ve? En vez de PC. Pero aquí, como estamos hablando de PC, mejor nos referimos al gato, ¿no ve? Cauca piscinitaza, estoy diciendo cuántos gatos tienes, ¿no? Y la respuesta sería cantidad, ¿no? O aquí igual pueden utilizar pronombre, ¿ya? Kumaj, ¿no ve? Cauca piscinitas, ¿no? Digo, nayaj, digamos, kimsa piscinitua. Entonces, como aquí, nayaj, ¿no ve? Aquí simplemente aumentamos la cantidad, ¿no? Kimsa piscinitua. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanatanicha. Esa. ¿Ya? A ver, extrañan, ¿ya? Se van a inventar, ¿ya? Si no tienen animales. A ver, Cuyaca Gladys, Kuna Uyguanitasa. Askirkipan yatichirinayaj pisija nayaj pa pisinitua. Waliki, muy bien. Entonces, por ejemplo, Gladys me ha respondido, yo le he hecho esta pregunta directamente. Está muy bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Kuna Yonitz, ¿qué animal tienes? Yo tengo 3 gatos, ¿no? Ya está, ¿no? Muy bien. Entonces puede ser la respuesta esta de forma general, luego especificar o directamente ya decir. Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo
me dicen, humakuna iguanitas, nayaj ma anuni kimsa pisinitwa, ¿no ve? ¿No ven? Yo tengo un perro y tengo 3 gatos, ¿no ven? Ah, Entonces ya. puedo especificar, ¿ya? La respuesta. Ahora no tengo, ya sabemos, ¿no ve cómo se dice no tengo? Haniu. Haniu. Paniu, Ya, tituti. haniut hituti. Ahora si quisiera especificar cómo hago, por ejemplo, yo le digo, ¿tienes gato? Y quiero decir, no tengo gato, ¿cómo sería? Que también hemos escrito, hemos dicho para todo sirve. Paniu, pisinitua. En Hani familia hemos visto, pisinitwa. ¿no? Hani. A ver, revisen cuando estamos avanzando familia. ¿No? ¿No recuerdan? Hemos hecho 2 negaciones, ¿no ve? Van a utilizar Sí. en todo, les he dicho, ¿no ve? Entonces, la primera negación es Hani ut hituti, ¿no ve? Aquí voy a escribir ya. Hani ut hituti, ¿no ve? Esto simplemente dice no tengo, ¿no ve? Ujú. Sí, no tengo. Ahora me dice, ¿cuántos gatos tienes? Pero yo no tengo, ¿no ve? Entonces yo quiero especificar, no tengo gatos, ¿no? Haniu pi si nikti, ¿no ve? Esto ya hemos escrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hecho con la familia, ¿no ve? Entonces, simplemente este es lo que cambia el pisi, ¿no ve? Pisi, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, no tengo hermano, ¿no ve? Haniu hilanikti. Por ejemplo, yo no tengo abuelo. Haniu achilanikti. Ahora no tengo perro. Haniu anunikti. ¿No ve? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, todo se utiliza esto cuando quieres especificar. Esta respuesta negativa también se utiliza en todo. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ahora, ¿cuándo utilizo esto, por ejemplo? ¿Cuándo puedo hacer la siguiente pregunta, no? Humaj, ¿no? Humaj pisi ni tati. ¿Ya? Esta es una pregunta. ¿Logran ver o está muy abajo? ¿Logran ver, no ve? ¿O no? Sí. Sí. Entonces, humaj pisi ni tati significa tú tienes gatotes, ¿no? Entonces, yo no tengo gato, digamos, ¿no? Entonces, yo digo, Hani pisinikti, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Aquí voy a escribir ahora. ¿Está bien, no ve? ¿Se entiende, no ve? Quizá. ¿Ya? Muy bien. Estas 3 preguntas, entonces, para una segunda persona, una conversación, ¿no? Ahora, estos mismos vamos a hacer para una tercera persona, ¿ya? De tal forma que podamos ya hacer la conversación. En tercera persona. Tercera persona, pronombre personal, jupa, él o ella, ¿no ve? Jupaj, kuna, uy, wanisa, ¿no? Entonces quitamos siempre el sufijo ta en tercera persona, ¿no? Jupaj, kuna, uy, wanisa significa, ¿qué significa? A ver, ¿Qué animales? ¿Qué animal tiene? ¿qué animal? Él o ella, ¿qué animal tiene? ¿No ve? Tercera Ujú. persona, ¿no? Entonces, jupa podríamos reemplazar, ¿no? Tatamaj, kuna, uy, wanisa. ¿Tu papá qué animales tiene? ¿No ve? Ya está, ¿no? Entonces la respuesta, jupaj, no sé, karwaniwa. Arwa, niwa. O podría ser plural. Ahorita vamos a responder en plural, ¿ya? O sea, en este caso dice, él o ella tiene llama. Arwa, niwa. Yo hago la segunda pregunta. Jupaj kauka, ¿no ve? Jupaj kauka arwanisa. Estoy preguntando, él o ella, ¿cuántas llamas tiene, no ve? Sí, estamos hablando de llama. Entonces, él dice, Jupaj patunka kauraniwa. Él o ella tiene 20 llamas, ¿no? 20 caura, ¿no ve? Niwa tiene, ¿sí? Ahora, la otra pregunta, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? Jupaj, vamos a seguir con caura, ¿ya? Caura niti, ¿no? Jupaj caura niti. Él o ella tiene llama, estoy diciendo. Entonces,
La respuesta puede ser hisa, hisa. Kauraniwa, ¿no? O la respuesta puede ser negativa. Haneu, kaurani kiti. ¿No ve? Kaurani kiti. No tiene llama. ¿No ve? Ahora podríamos hacer una opción tercera, ¿no? Jupaj iwihaniwa. ¿No ve? Ya está, ¿no? Como esto. Como tercera opción. Listo. ¿Quedó claro? ¿No ve? ¿Se ha entendido? ¿No ve? ¿Sí? No, yatichiri. Ya, muy bien. Vamos a poner en práctica. A ver. Gilata Mijail Cruz. Asquirukipan Gilata Mijail. Askirukipanay yatichiri. Gilata Mijail. Jumaj kuna uywanitasa. Nayaj anunitwa. Qauqanunitasa. Nayaj ma anunitwa. Anuman sutipaj kunasa. Anujaj sutipaj hachiko. Ah. Hiwasutikiosa. Tatamaj kuna uywanisa. Tatajan Haniu anuniti. Ya. Wale, kikishinkama. Kisin kamay yatichiri. Ya. Ahora, la pregunta era tatamaj, esta, ¿no ves? La primera pregunta, ¿no? Tatamaj kuna iwanisa y me has respondido tataja haniu anunikiti, ¿no ve? Mi papá no tiene perro. Pero aquí estoy diciendo uywa, ¿no ve? Uywa es ganado, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces la respuesta tal vez no tiene ningún animal. Entonces tataja haniu uywa nikiti, ¿no ve? ¿Dónde está? Esto. Esto, pero en vez de carwa, dicen animal. Uywa, ¿no ve? ¿Sí? Uywa. Entonces, tataja haniu uywa nikiti. ¿Me ven? Entonces, esto es lo que está ahí subrayando. Simplemente eso van a cambiar. Pero si les digo, tatama kauka anunisa, ¿no ve? ¿Tu papá cuántos años, cuántos pesos tiene? Ah, entonces, tataja haniu anunikiti. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Sí, Isa yatichiri. yatichiri. A ver, practicamos. Graciela Wanchi Calizaya, Cuyaca Graciela Esquiruquipan, Asquirukipan yatichiri. Cuyaca Graciela, Jumaj Kuna Uywanitasa, Nayaj pisinitwa. Auca Piscinitasa, Nayaj kimsa pisinitwa. Mama Maj Kuna Uywanisa, Mamaja karwaniu. Auca Carwanisa, Mamaja tunka karwaniwa. Waliki Cuyaca Jikisincama, Kisinkan. Waliki Cuyaca Graciela. Bien, hasta ahí se ha comprendido. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yatichiri, Sí, Johnny, adelante. de manera general, o sea, ¿qué es ese animal? Ah, ya, una pregunta. ¿Qué es ese animal? ¿Sí? Ujú. Ya, de forma general se dice de la siguiente manera. Voy a borrar. Ya. Kuna, ¿qué, no? Kuna uyguasa. Esto significa ¿qué animal es? Pregunta. ¿Qué animal es? Ahora, por ejemplo, esto podría yo conjugar con pronombres demostrativos, ¿no? Aka, uka, kaya, ¿no? Entonces yo puedo decir kaya. ¿Qué significa kaya? Lejos, Aquel. ¿No? Aquel. lejos. Aquel.
Entonces digo kaya, ¿no? Kaya, ¿no? Entonces ahí sufijo tópico. Kayaj, kuna uyasa. Entonces está diciendo aquel, ¿qué animal es? ¿No? Así más o menos, ¿no? ¿Ya? Eso significa esta pregunta. Entonces, en función al animal que sea, la respuesta sería kayaj, no sé, iwijawa. Iwijawa, kayaj, iwijawa. Aquel es, o aquellos son ovejas, ¿no ve? ¿Está claro? Walekit Rodrigo, ¿esto era su pregunta? Esa ya teacher. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo comprendido? Walikiu ya tichiri. Ok, Doris, muy bien. Ya, entonces, en base a estas preguntas o estas preguntas van a ir incorporando a su conversación general también, ¿ya? Entonces, Ya. desde salud hasta despedida ya incluyen también lo que es los animales, ¿ya? Los animales. Muy bien, ahora un poquito vamos a introducir a lo que son los insectos, ¿no? Insectos. Los insectos de forma general se les conoce como lacto, ¿no? Lacto. Nos va a decir laconaca, ¿no? Nos van a ser insectos. ¿Ya? Laconaca, insectos. Ahora hay insectos de diferente naturaleza, ¿no? Alguien decía, por ejemplo, hormiga, ¿no ve? Entonces, la hormiga, por ejemplo, se llama el isimiri, ¿no? O el isimirita, ¿no? Entonces, la denominación siempre puede variar, ¿no? Entonces, por ejemplo, isimira, o isimiri, otros isimirita. Esta es la hormiga. Ah, no, ¿cómo se llama esto? Sí es hormiga, ¿no? Sí, está bien. Esos que comen dulces, ¿no ves? Cafecitos, ¿no ves? Mm. Eso es esto, ¿ya? El que sí mira. Este es un insecto muy frecuente, ¿no? Lugares donde se tiene dulce y aparece no sé de dónde, ¿no? Pero aparece, ¿no? Para algunos tiene un gran significado, ¿no? Cuando se inunda de Quisimirita, o de Quisimira, dice, nos vamos a mudar, dice, ¿no? Y parece que es verdad, ¿no? Ya, entonces, también lo mismo con el ratón, ¿no ve? Cuando hay mucho ratón, digamos, en la casa, entonces significa algo, ¿no ve? Ya. Ahora, por ejemplo, otro animal, el churu, ¿no? ¿Conocen el churu? Caracol. Caracol, ¿no ve? Caracol. Ya, el churu. A ver, ¿qué insectos más conocen? A ver. Saltamonte, Saltamonte, se dice tijo. Hijo, hijo. Este es el saltamonte. Hijo, ¿saben qué es hijo? Saltar, Saltar o correr en todo caso, ¿no? Correcto. ¿Ya? Entonces, Mosca ya tichiri. mosca. La mosca tiene un denominación bien largo, ¿no? Se llama Chichillanca. chichillanca, eso, ¿no? Chillanca. Chichillanca, ¿no? Mosca. ¿Ya? Otro. escarabajo, Escarabajo. Se llama pancataya. Otros lo llaman tancatanca. ¿Ya? Esto sería el escarabajo.
Otro insecto. Zancudo. Cucaracha, cucaracha. Cucaracha. Mariposa. Mariposa, ya hemos hecho, ¿no? Entonces el pilpinto. Para los otros no me acuerdo. Pilpinto sería mariposa. Ya, otro. Araña. Araña ya. La famosa araña, ¿no? Cusi, ¿Cómo se dice la araña? cusi, cusi. Eso, cusi, cusi. Cusi, cusi sería la araña. Ahora hay de colores, de diferentes variedades en cuanto al tamaño, ¿no? Entonces, se va especificando, ¿no? Hay arañas blanquitas que son de suerte, ¿no ve? ¿Ya? Otro Polilla. animal, La ¿verdad? mariquita. Pulga. Pulga. Uti, ¿no? Pulga. Denme un segundito, por favor, mientras van pensando. ¿Ya? ¿Algún otro insecto? Caracol. Caracol y hemos puesto. Por ejemplo, me acuerdo del silco, ¿no? ¿Conocen el silco? Gusano. Aló. Lombriz, ¿no? Lombriz. Lombriz. Pues, por ejemplo, el lombriz, con ese Z, ¿no? Es, por ejemplo, cuando era niño, jugaba mucho con esto, ¿no? La lombriz brilla en la noche, ¿no ve? Sí, como luciérnaga, ¿no? Ah, no Entonces, muchas sabía ya, veces Tichiri. se pone al auto, ¿no? Entonces, digamos, este es el autito, entonces se le coloca ahí, ¿no? Entonces, jugando en la noche como si fueran autitos, pero con luces, ¿no? Era interesante. ¿Ya? Ya. Para la siguiente La clase polilla. recordamos. ¿Perdón? Polilla. Polilla se llama Karu. Karu es la polilla. ¿Ya? Abeja. Abeja, mamuraya. Mamuraya, que sería la abeja. Abeja. Algunos lo llaman tamuraya también, ¿no? Tamuraya. ¿Ya? La abeja. ¿Qué más? Zancudo. Zancudo, no hay. Seguramente Garrapata. garrapata, Zapato. garrapata, no me acuerdo el nombre ahorita de la garrapata. Liendres, lapa, arara. Lapa es piojo, Piojo. Piojo. ¿ya? Lapa es piojo, pero el liendre es el chiñi. Chiñi, eso va a ser liendre. ¿Ya? Taparaco. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿algún otro? Pampo. Pampo es la tarántula. ¿Ya? Tarántula. El pampo. Tichiri. ¿Perdón? La nocturna, ¿cómo se le dice? ¿Cómo? Mariposa nocturna, esos grandazos que hay. Ah, la mariposa nocturna. Taparaco. Taparaco. Taco, eso. Taracu. Esta es la mariposa nocturna. Nocturna. ¿Ya? Bien, ustedes completan más. Si no, me preguntan la siguiente clase, ¿ya? Entonces, estos serían, así de forma general, los insectos. Ahora, la pregunta es exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hace un momento decíamos, uy, bueno, ¿ve? Ahora, esto ya no es uy, bueno, ¿ve? Es lap, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, podría decir, por ejemplo, acá, ¿no ve? Esto, ¿no ve? La cosa, ¿no ve? ¿Sí? ¿Esto qué insecto es, no ve?
Acá una la cosa, ¿no? Entonces yo puedo decir, ukaj lap agua, ¿no? ¿No ve? Eso es piojo, ¿no ve? Sí, entonces más o menos así la utilización, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de los insectos viven principalmente los animales, ¿no? Entonces yo puedo decir, pisimajkuna laconisa, ¿no? Tu gato, ¿qué insecto tiene, ¿no? Yo puedo decir, mi gato tiene pulga, ¿no? Pisijajkutiniwa, ¿no? ¿Ya? Así más o menos, ¿ya? Esto, así, vamos a complementar más preguntas la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí se aprende, ¿ya? ¿Consulta, duda? ¿No? ¿Nada de nada? Ya, muy bien. ¿Tú cueñeta kitis muni? ¿Alguien que quiera cantar para terminar? Ya tiene una consulta antes de terminar. ¿Perdón? Una consulta, una pregunta. Sí, Es sí. al respecto del trabajo final. Eso de formar grupos, ¿cómo va No, a ser? todavía falta. ¿Cuándo Es terminamos? he Finales leído, de agosto, ¿no? Entonces falta, con debida anticipación les voy a decir, esos trabajos que están ahí en plataforma son de la anterior versión, ¿ya? Vaya. Una consulta para decir macho o hembra. Ya. Macho o hembra. En los animales, ¿dónde está mi lápiz? Ahí está. Orco, hemos dicho, es macho, ¿ya? Macho. Y cacho es la hembra, ¿ya? ¿Ya? Walik. ¿Alguien que quiera cantar? ¿Es Haylin Taimuni? ¿O llamo así al azar? Sí. Ya, esto se vivía bien hace 3 semanas, creo, ¿no? Que tenían que aprender una canción, ¿no ve? A ver, va a cantar hoy día Miriam Laura, Yaka Miriam, Hayintam. Ya, ya, chile, ya. Iskas kiyata wawas kiyata hiwa lokaya kiyata. Iskas kiyata wawas kiyata hiwa kalito kiyata. Warmi nihkatata wawa nihkatata sinti achichay katata. Warmi nihkatata wawa nihkatanta kala tukhata hatata. Waliki. Chistosa la canción. Muy bien. Ya. Waliki, Yaka Miriam. Waliki, Kisinkama, Jutir, Pachauro y Kisiñani, ¿ya? Del día miércoles. Purkam Takini. Purkam. Sin cama ya te chile paisum. Sin cama ya te Kama. Sin cama. Kama ya te quiere.